Nunca imaginé que una simple negativa pudiera convertirme en el blanco de una emboscada legal. Y mucho menos de parte de mi propia hija. Mi nombre es Rosa María del Valle. Tengo 63 años y durante más de 3 décadas he trabajado como bibliotecaria en una pequeña ciudad de México. Crié a mis 2 hijos sola desde que quedé viuda a los 38. Les di todo, mi tiempo, mi esfuerzo, mis madrugadas y mis pocos ahorros. Nunca pedí nada a cambio, excepto respeto. Pero el respeto se convirtió en exigencias, el amor en chantaje y la familia en un campo de batalla silencioso. Todo comenzó con una conversación incómoda sobre dinero. Mi hija menor, Valeria, se iba a casar con Julián, un joven empresario con más sueños que principios. Me pidieron 1,200,000 pesos para pagar una boda fastuosa en la Riviera Maya. Les ofrecí 250,000. Fue lo mejor que pude hacer sin poner en riesgo mi retiro. Pero para ellos no fue suficiente. 3 semanas después, Valeria me invitó a cenar para reconciliarnos. Me arreglé, me maquillé, incluso me puse el collar de perlas que heredé de mi madre y fui, como tantas veces antes, con el corazón abierto. No sabía que me esperaban con abogados, documentos y una amenaza que desgarraría mi alma de madre. Pero esta historia no es solo sobre traición. Es sobre cómo una mujer madura que parecía frágil por fuera preparó su venganza con paciencia y dignidad. Porque subestimaron a la madre y olvidaron que también era mujer, viuda, trabajadora y sobre todo estratega. Ahora te contaré cómo una cena familiar se convirtió en una guerra silenciosa y cómo logré proteger todo lo que construí con inteligencia, amor propio y una abogada implacable de mi lado. El vestido azul marino que llevaba aquella tarde tenía más años que mi nieta mayor, pero aún me hacía sentir fuerte. Era uno de esos vestidos que no necesitan brillo para ser elegantes. Me lo puse para no sentirme vulnerable mientras me sentaba frente a Valeria y Julián en el patio trasero de su nueva casa, un lugar amplio, moderno, con ventanales grandes y muebles que yo sabía que no habían pagado ellos solos. La conversación empezó con sonrisas falsas y un café demasiado dulce. «Mamá», dijo Valeria, con esa voz que usaba cuando quería algo, «hemos estado haciendo números para la boda». «¿Y?», respondí sin rodeos, sabiendo lo que venía. «Bueno, queremos hacer algo especial, algo grande, en Cancún, frente al mar, con cena de 5 tiempos y música en vivo. Ya sabes, como siempre soñé». «Entiendo, y estoy feliz por ti, de verdad», le dije, tratando de mantener el tono cálido. «¿Y qué necesitan de mí?». «Solo una ayuda», dijo Julián interrumpiéndola. «Algo razonable, algo que una madre haría por su hija». «¿Cuánto?». 1,200,000, dijo Valeria sin pestañear. Tragué saliva. No porque no pudiera ayudar, sino porque lo dijeron como si fuese mi obligación, como si fuera una cuenta pendiente que ellos venían a cobrar. «¿Pesos?», pregunté, esperando que por alguna broma cruel se tratara de dólares. «Sí», confirmó Julián, acomodándose en la silla. «Ya tenemos otros aportes, pero tu parte cubriría lo esencial: el salón, la comida, el fotógrafo, el DJ». «No tengo ese dinero», dije con firmeza. «Sí lo tienes», saltó Valeria, traicionando por un momento la cortesía forzada. «Tienes lo del seguro de vida de papá. Y vendiste la casa. Estás viviendo sola en ese departamento chiquito. ¿Qué haces con todo ese dinero guardado?». «Ese departamento chiquito me da paz. Y ese dinero es mi seguridad, mi tranquilidad para cuando ya no pueda trabajar. No es un cofre de tesoros para financiar caprichos». «¿Caprichos?», repitió Valeria, herida y ofendida como si yo la hubiera escupido. «Una boda de lujo es un lujo, Valeria. Puedo ayudarte, claro que sí. Pero hasta 250,000 pesos. Eso cubriría una ceremonia hermosa aquí mismo, con tus seres queridos». El silencio que siguió fue cortante.
Julián me miraba como si acabara de arruinarle el negocio del siglo. Valeria cruzó los brazos, el rostro endurecido. «Eres una egoísta, mamá», dijo al fin, con la voz más fría que nunca le había oído usar. «Siempre diciendo que lo haces todo por nosotros, pero cuando de verdad te necesitamos...» «¿De verdad me necesitan? ¿Para qué? ¿Para una boda que dure una noche y que los deje endeudados por años?» Me levanté despacio, dejando la taza sin terminar sobre la mesa. No dije adiós. No abracé. Solo caminé hasta la reja, sintiendo que algo se había roto, algo profundo, y por dentro sabía que aquello no terminaría ahí. Habían pasado 19 días desde aquella tarde. Ni una llamada, ni un mensaje, ni una disculpa. El silencio de mi hija era como una pared helada entre nosotras. A veces pensaba en escribirle, pero la rabia aún estaba demasiado fresca, y la tristeza aún más. Volví a mis rutinas de siempre. Mis caminatas al amanecer por el parque, mis clases de lectura para adultos mayores en la biblioteca, mis plantas, mi gato silvestre, que siempre parecía entender cuando necesitaba compañía sin palabras. Pensé, ingenuamente, que el tiempo bastaría para que Valeria volviera en sí, que el amor vencería al orgullo. Pero lo que llegó no fue un arrepentimiento, sino un plan meticulosamente disfrazado de reconciliación. Fue un martes, a las 10:12 de la mañana. Lo recuerdo porque estaba cuidando mis geranios, agachada en el balcón, cuando el teléfono vibró en el bolsillo del delantal. Era Valeria. Por un segundo mi corazón se detuvo, luego aceleró, y al contestar, su voz me sonó diferente, no como la joven molesta que me gritó egoísta, sino como la niña que venía llorando cuando se raspaba la rodilla. «Mamá», dijo con un hilo de voz, «he estado pensando en lo que dijiste. Tal vez las dos fuimos muy duras. No quiero seguir así. Podemos vernos y hablar como antes». Tragué la emoción antes de que se convirtiera en lágrimas. «Claro que sí, hija», respondí, con una ternura que me dolió. «Me encantaría verte. Julián y yo pensamos llevarte a cenar, a un lugar bonito. Francos, ¿lo recuerdas? Francos, un restaurante elegante, íntimo, donde tu nombre lo recuerdan aunque hayan pasado años. Fue ahí donde tu padre me pidió matrimonio, donde celebramos tu licenciatura, donde cenamos la última vez antes de que él enfermara». «Sí, lo recuerdo», dije, sintiendo cómo una corriente de nostalgia se abría paso en mi pecho. «A las 6:30, ¿te parece?» «Perfecto, mamá. Te esperamos ahí». Colgué y me quedé quieta, con el teléfono aún en la mano. Me sentía esperanzada y a la vez inquieta. Había algo extraño en su tono. No sé, algo que no terminaba de encajar. Pero una madre quiere creer, quiere confiar, quiere olvidar el daño con tal de que su hija vuelva a casa. Así que planifiqué la noche como si fuera una celebración. Me vestí con un traje sencillo pero elegante, de lino beige, y me recogí el cabello en un moño suave, dejando sueltos solo unos mechones que caían sobre mi mejilla, como en los viejos tiempos. Me puse el anillo de bodas, aunque ya no tenía esposo. Me lo puse porque me recordaba quién era y a quién le prometí proteger a nuestra familia, incluso en su ausencia. A las 6:10 salí de casa. No quería llegar tarde. Valeria siempre valoró la puntualidad, un rasgo que heredó de su padre. El camino hacia Francos fue como una película en retroceso. Pasé por el parque donde le enseñé a andar en bicicleta, por la escuela primaria donde fue la mejor alumna, por la panadería donde comprábamos conchas los sábados. Cada rincón de la ciudad me hablaba de una hija que ya no sabía si seguía existiendo. Francos seguía igual. Fachada de ladrillos, faroles cálidos, ventanales cubiertos con cortinas de lino blanco. Entré con paso firme, aunque por dentro temblaba. La hostess me reconoció,
Sonrió y me llevó a la mesa del fondo. Ahí estaba Valeria, radiante, con ese brillo en los ojos que tienen las mujeres embarazadas. Llevaba un vestido nuevo, caro sin duda. Sus uñas estaban recién hechas. Su perfume, el de siempre, jazmín y almendras. Nos abrazamos y por un momento creí que todo estaba bien. «Te ves hermosa, mamá», dijo. «Tú también, hija», respondí acariciando su mejilla. «¿Cómo va el embarazo?» «Mejor. Ya pasé el primer trimestre. Dicen que ahora viene la parte fácil». Sonreí. Le creí. Quise creerle. Pero todo cambió cuando llegó Julián. Y no venía solo. El reloj marcaba las 6:37 cuando Julián apareció en el restaurante. Pero no venía solo. 3 hombres lo acompañaban, todos vestidos con trajes oscuros, relojes caros y expresiones calculadas. Uno de ellos llevaba un maletín de cuero. Otro revisaba su celular con impaciencia. El tercero me miró como quien analiza un expediente, no como quien saluda a la madre de su prometida. «Rosa María», dijo Julián, con una sonrisa de vendedor de seguros. «Gracias por venir. Permíteme presentarte a unos colegas que nos ayudarán esta noche». Me puse de pie, confundida, extendiendo la mano con cortesía. Ellos me saludaron con fórmulas secas, automáticas. Valeria permanecía sentada, con la mirada fija en la vela encendida sobre la mesa, sin decir una palabra. Nos sentamos. Y en segundos el aire cambió. Lo que había empezado como una cena de reconciliación se había convertido en una junta empresarial. El camarero se acercó, pero nadie pidió nada, ni agua, ni pan, solo silencio y tensión. El del maletín fue el primero en hablar. «Señora del Valle, mi nombre es licenciado Méndez. Soy asesor legal de Julián. Estamos aquí porque creemos que ha llegado el momento de formalizar algunos aspectos importantes respecto a su patrimonio». «¿Mi qué?», pregunté arqueando una ceja. «Su patrimonio, sus activos, sus bienes», intervino otro de los hombres. «Sabemos que ha tenido una excelente gestión de sus recursos y creemos que sería prudente establecer un poder notarial para facilitar futuras decisiones financieras en caso de eventualidades». ¿Eventualidades?, repetí, sintiendo cómo la sangre comenzaba a hervirme. ¿Qué tipo de eventualidades? Valeria alzó la vista, pero no me miró. «Mamá, es solo por seguridad. Eres mayor, estás sola. No queremos que algo te pase y no sepamos qué hacer con tus cuentas, tus propiedades». «Tengo 63 años, Valeria, no 103, y estoy perfectamente lúcida. ¿Desde cuándo eso es motivo para que 3 abogados me esperen en una cena?» «No estamos cuestionando tu capacidad», intervino Julián, con esa voz suave que usaba para cerrar tratos. «Solo queremos ayudarte a manejar tus bienes de forma más eficiente». ¿Eficiente para quién? Silencio. Uno de los abogados deslizó una carpeta beige hacia mí. La abrí. Ahí estaban los documentos. Poder notarial general. Firmas señaladas con post-its de colores. Cláusulas que cedían el control total de mis cuentas bancarias, mis inversiones e incluso mi departamento a nombre de Valeria y Julián. «Y si me niego a firmar», dije con la voz baja pero firme, «¿qué pasa?». Valeria suspiró y por fin me miró a los ojos, pero lo que vi en su mirada no era tristeza, era determinación, frialdad, un abismo. «Entonces no podrás ver a tu nieto cuando nazca». Las palabras me atravesaron como un cuchillo. Dolieron más que cualquier rechazo, más que la exigencia, más que la traición, porque ya no era una conversación sobre dinero. Era un chantaje emocional, un castigo. «¿Me estás diciendo que me vas a negar ver a mi nieto si no les doy el control de mi vida?» «No, mamá. Te estoy diciendo que necesitamos estabilidad y que no podemos incluir en nuestra familia a alguien que constantemente pone obstáculos y no confía en nosotros». El cinismo era tan grande que por un momento no supe si reír o llorar.
Han hablado con abogados, dije. Han redactado documentos, me han citado a un lugar con significado emocional y me acusan a mí de no confiar. Nadie respondió. Entonces tomé aire. Busqué en mi bolso el celular. Mis manos temblaban, sí, pero no de miedo. Temblaban de indignación contenida, de una furia que se había ido gestando durante años de dar y dar, y ahora recibir amenazas como respuesta. ¿Qué haces, mamá?, preguntó Valeria con inquietud. Llamar a alguien que tiene derecho a saber lo que está pasando. Presioné el número de mi hijo, Esteban, y llevé el teléfono al oído. Mamá, ¿estás bien? Esteban, ¿puedes venir a Francos? Es urgente, trae tu cabeza fría. Y tal vez tu título de abogado también. Colgué y dejé el celular sobre la mesa, justo al lado de los documentos que nunca firmaría. La batalla apenas comenzaba. Esteban llegó exactamente 22 minutos después. A pesar del tráfico, a pesar de que seguramente salió corriendo de su oficina, aún traía el maletín colgado del hombro, la camisa apenas desabotonada por el calor, y una mirada que reconocí de inmediato, alerta, enfocada, protectora. Mi hijo no heredó los ojos de su padre, pero sí su calma. Esa forma de entrar en una habitación y sin decir una palabra, leerla como si fuera un expediente abierto. Se acercó a la mesa con paso firme. «Mamá», dijo besándome en la mejilla, «¿estás bien?» «Ahora sí», respondí sin apartar la vista de Valeria y Julián. «Esteban», dijo mi hija, levantándose lentamente, «no era necesario que vinieras. Esto es un tema entre mamá y nosotros». «¿Entre ustedes y 3 abogados?» preguntó él con tono neutro pero cortante. Bueno, me pareció justo equilibrar las cosas. Uno de los abogados, el más joven, visiblemente nervioso, carraspeó. «Licenciado Esteban del Valle, supongo», dijo extendiéndole la mano. «Le Lasden». «Licenciado y notario», respondió él apretando con firmeza. «Pero esta noche vine como hijo, no como profesional». Esteban se sentó a mi lado, tomó los documentos, los revisó con rapidez. Su ceño se fue frunciendo conforme avanzaba. «¿Qué clase de broma legal es esta?», dijo, cerrando la carpeta con un golpe seco. «¿Pretenden que mi madre firme un poder total sin evaluación médica, sin proceso judicial, sin una sola razón válida?» Julián se inclinó hacia adelante. «Solo queremos ayudarla a manejar mejor sus bienes. No se trata de tomar nada». «Ah, ¿no?», replicó Esteban. «Entonces, ¿por qué aquí se especifica la cesión inmediata de cuentas bancarias, propiedades, inversiones y hasta el poder de decisión sobre su salud? Esto no es ayuda, es una toma hostil». Valeria cruzó los brazos, desafiante. «Mamá nos dijo que no quería gastar nada en mi boda, y ahora tú la defiendes como si fuera una santa». Esteban giró la cabeza lentamente hacia su hermana. Su voz se mantuvo serena, pero cada palabra era una daga. «¿Y tú te escuchas? ¿Sabes cómo suena eso? Mamá dedicó su vida entera a nosotros. ¿Y tú crees que porque no te dio una boda de revista, tienes derecho a tomar todo lo que construyó?» El silencio se volvió más denso. En la mesa de al lado, una pareja había dejado de comer para escuchar con atención disimulada. Yo seguía en silencio, dejando que mi hijo hablara por mí. Por primera vez en mucho tiempo me sentí vista, defendida, valorada. Esteban colocó la carpeta al centro de la mesa frente a Julián. «Te daré una oportunidad, Julián», dijo. «Toma estos papeles, rómpelos y discúlpate. O podemos llevar esto al Ministerio Público y créeme, ahí no habrá velas ni música de fondo». Los abogados intercambiaron miradas incómodas. El más mayor, el tal licenciado Méndez, se levantó. «Creo que será mejor que discutamos esto en otro momento». «Sí», dije yo, por fin, «cuando estén preparados para hablar como familia, no como buitres en un testamento». Valeria tragó saliva. Ya no parecía tan segura, ya no parecía tan radiante.
El embarazo no suavizaba su rostro ahora, solo lo hacía más transparente. «Mamá», susurró, «no me llames así cuando estás dispuesta a quitarme todo». Me puse de pie. Esteban hizo lo mismo. Caminamos hacia la salida sin mirar atrás. Sentí la fuerza de su brazo junto al mío, como cuando me ayudaba a subir escalones de niña, como cuando me sostenía después de la muerte de su padre. La noche afuera era cálida. La ciudad seguía viva, pero yo acababa de despertar. Apenas cruzamos la puerta del restaurante, el aire nocturno me pareció diferente. Ya no era denso ni opresivo. Por primera vez en semanas, sentí que podía respirar con libertad. Esteban, a mi lado, caminaba en silencio, respetando mi ritmo, como siempre lo hacía. «Gracias por venir», dije, deteniéndome frente a su auto. «Siempre», respondió. «Pero mamá, ¿sabías que algo así podía pasar?» Dudé por un momento. Luego esbocé una pequeña sonrisa, cargada de algo nuevo, claridad. Lo sospechaba. No sabía que llegarían tan lejos, pero sí, ya había señales. Esteban frunció el ceño curioso. «¿Qué tipo de señales?» «Julián pasó por mi calle 2 veces la semana pasada. Mis vecinas lo vieron. Una de ellas incluso me dijo que le preguntó si yo estaba olvidando cosas últimamente. Otra lo escuchó conversando con el cartero, como si fuera algo casual, preguntando si yo pagaba mis cuentas a tiempo». «¿Estaban tratando de construir un caso de incapacidad?», preguntó indignado. «Exactamente. Pero no contaban con que yo también tengo mis recursos». Abrí mi bolso y saqué un sobre sellado. Dentro había copias de correos impresos, fotografías del auto de Julián frente a mi edificio, mensajes sospechosos con un supuesto agente inmobiliario. Toda esa información fue recolectada por mi abogada, una mujer discreta, con quien trabajé años atrás en un caso de herencia injusta de una amiga. ¿Contrataste una abogada? Hace 2 semanas, desde que Valeria me llamó por teléfono diciendo que quería reconciliación. La conozco demasiado, hijo. Esa dulzura no era natural, era estrategia. Esteban sonrió de lado, con una mezcla de sorpresa y orgullo. ¿Quién es ella? Se llama Marina Luján. Fue fiscal de familia durante 20 años. No se deja impresionar por trajes caros ni por promesas vacías. Y ya tiene todo listo para proteger lo que es mío. ¿Qué tipo de medidas? Constituí un fideicomiso irrevocable, respondí con firmeza. Mi departamento, mis cuentas, mi seguro, mis ahorros. Todo está ahora en un fondo donde tú eres el fiduciario, hasta que se cumplan ciertas condiciones. ¿Y Valeria? Ella solo tendrá acceso si lo demuestra con hechos, no con palabras. Si respeta, si cuida, si aprende a querer sin exigir. Esteban guardó silencio por un momento. Luego respiró hondo. «Mamá, te admiro profundamente». «No me admires, hijo. Solo entiéndeme. Esto no es venganza, es protección, es dignidad». Él asintió. Nos abrazamos. Y en ese gesto entendí que no estaba sola, que aún quedaba amor verdadero en mi familia, que sin importar cuántos intentaran doblegarme, yo todavía sabía cómo mantenerme firme. 3 días después de la cena en Francos, recibí otro mensaje de Valeria. «Mamá, lo que pasó fue un malentendido. No quise hacerte sentir acorralada. ¿Podemos hablar con calma? Julián quiere disculparse». Una parte de mí quiso creer. Quiso imaginar que el escándalo fue fruto de la presión, de los nervios, del embarazo. Que quizás, en el fondo, aún quedaba en mi hija un poco de la niña que me traía dibujos con crayones y decía que yo era su heroína. Pero la otra parte, la que había visto sus ojos fríos esa noche, sabía que no, que ahora se trataba de dinero, de control, de ambición. Así que respondí con cortesía. Le dije que sí, que habláramos, que nos viéramos nuevamente en mi casa, que no hacía falta ningún restaurante elegante, que por favor viniera con Julián, que quería aclarar todo. Lo que no sabían
era que yo también tenía una invitada especial. Eran las 6:00 de la tarde cuando Marina Luján llegó a mi apartamento. Puntual, como siempre. Cabello corto, canoso, impecablemente peinada. Traje gris perla, expresión aguda, mirada firme. Tenía la presencia de una mujer que ha enfrentado a políticos corruptos, empresarios sin alma y familias destruidas por la codicia, y siempre ha salido de pie. ¿Lista?, me preguntó entrando con paso seguro. Más que nunca. Recuerda, no estamos aquí para discutir, solo para mostrar. Cuando se revela la verdad, no hace falta levantar la voz. Asentí. A las 6:15 sonó el timbre. Era Valeria. Venía sola. Julián está en camino, dijo. Tuvo una reunión de último minuto. Le ofrecí té. Marina se mantuvo en la sala, revisando unos papeles. ¿Y ella?, preguntó mi hija, incómoda. Mi abogada, respondí con serenidad. No quiero malentendidos esta vez. Valeria guardó silencio. Se sentó, pero no relajó los hombros. El ambiente era tenso, pero no hostil. Aún, a las 6:30 Julián llegó. Traje oscuro, sonrisa profesional, voz suave. Rosa María, gracias por recibirnos. Por supuesto, respondí. Esta vez quería que habláramos con claridad y con testigos. Marina cerró la carpeta con un clic seco. Señor Julián, señorita Valeria, dijo con voz firme pero educada. Tengo aquí los documentos del fideicomiso irrevocable creado por la señora del Valle hace exactamente 16 días. Todo su patrimonio ha sido legalmente transferido a una figura jurídica protegida. Cualquier intento de coacción, manipulación o presión será tratado como un intento de fraude patrimonial. Julián parpadeó. Su sonrisa se desmoronó un poco. ¿Perdón? ¿Un qué? Fideicomiso, legal, blindado, con supervisión notarial. Usted no tiene ningún acceso a esos bienes, ni ahora ni en el futuro, y cualquier movimiento sospechoso será llevado directamente a juicio. Valeria me miró, boquiabierta. ¿Tú hiciste eso? Sí, después de la cena en Francos, después de ver lo que estaban dispuestos a hacer para quedarse con lo que no construyeron. Marina continuó. Además, poseemos pruebas de que el señor Julián realizó visitas a vecinas, al cartero y a otras personas cercanas a la señora del Valle, con la intención de simular una supuesta incapacidad. Eso, señores, es acoso premeditado. Julián ya no hablaba. Valeria respiraba rápido como si de pronto la sala se le cerrara encima. Mamá, no queríamos hacerte daño, solo estábamos desesperados. ¿Desesperados por qué?, pregunté. Por tener una boda de lujo, por heredar antes de tiempo, por usar a tu hijo como moneda de cambio. Me puse de pie, despacio, con la calma de quien ya no tiene miedo. Nunca te negué amor, nunca te faltó techo, comida, libros, estudios. Nunca dije que no a tus sueños, pero tu sueño ahora es mi destrucción, y eso no lo permitiré. Marina guardó los documentos en su maletín. La señora del Valle está completamente capacitada para manejar su vida. Tiene apoyo legal, financiero y familiar. A partir de ahora, cualquier contacto deberá ser respetuoso y documentado. Julián se levantó, murmurando una disculpa vacía. Valeria se quedó sentada, pálida, con la mano sobre su vientre, y yo simplemente abrí la puerta. Buena suerte, Valeria, de corazón. Pero esta casa ya no está abierta para quienes me ven como una cuenta bancaria andante. Y así se fueron, silenciosos, derrotados. No gané una batalla, gané mi paz. La noche en que Valeria y Julián salieron por la puerta de mi casa sin decir adiós, no lloré. No fue orgullo, no fue rabia, fue otra cosa, fue vacío, un hueco donde antes había esperanza. Me senté en el sillón junto a la ventana, encendí la lámpara pequeña de lectura, acaricié el borde de la taza de té que se había quedado fría, y por un largo rato
Solo miré las luces de la ciudad reflejadas en los cristales de los edificios lejanos. No pensé en dinero, no pensé en abogados, no pensé en testamentos ni fideicomisos. Pensé en la niña que dormía abrazada a mi brazo cuando tenía pesadillas, en las veces que me dijo, «Mamá, tú puedes con todo», en cómo me miraba con los ojos brillando después de cada acto escolar, esperando mi aplauso como si fuera el único que importaba. ¿En qué momento eso se volvió condición? ¿En qué instante el amor mutó en exigencia? ¿En qué curva del camino se torció tanto que mi presencia dejó de ser valiosa y mi cuenta de ahorros se volvió lo único importante? Al día siguiente, fui al parque sola. Me senté en la banca donde solía leerle cuentos a Esteban y a Valeria cuando eran pequeños. Llevé un libro, pero no leí. Solo observé. Familias, parejas, niños corriendo. Y entendí algo. A veces el amor también se rompe, no porque lo deseemos, sino porque amar sin límites también es una forma de desaparecer. Yo misma había creado esa criatura herida que ahora me reclamaba todo. Había cubierto demasiado, cedido demasiado, disculpado demasiado. Confundí dar con salvar, ayudar con cargar, y eso tiene consecuencias. Esteban me llamó esa tarde. «¿Cómo estás, mamá?» «Bien», respondí, más liviana. «¿Quieres que pasemos a verte?» «Mañana, hoy quiero estar conmigo». Él entendió, porque me conoce, porque me respeta, y ese respeto, en silencio, me sanaba más que 1000 disculpas falsas. Esa noche dormí profundamente, sin sobresaltos, sin revisar el teléfono, sin esperar mensajes que ya no me interesaban. Me desperté al amanecer, preparé café, y mientras el sol asomaba por el balcón, abrí mi cuaderno viejo de notas y escribí una frase. Hay pérdidas que salvan, y hay despedidas que son la forma más pura de amor propio. No sabía qué pasaría después, pero por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo de descubrirlo. Cuando mi esposo falleció, me dejó algunas cosas materiales, una casa, un seguro de vida modesto y una pequeña pensión que apenas cubría lo necesario. Pero lo más valioso que me dejó no era tangible, era su ejemplo, su forma de hablar con respeto, incluso en la rabia, su manera de mirar a los hijos como si fueran un préstamo de la vida, no una posesión, su firmeza cuando algo no le parecía justo, su forma silenciosa, pero firme, de enseñar. Yo heredé eso y sin darme cuenta, lo volví mío. Cuando me convertí en madre lo transmití, a veces de forma clara, a veces sin palabras. A Esteban le enseñé a sostener la mirada, a trabajar sin esperar aplausos, a ayudar sin rebajarse. Con Valeria fue diferente, quizás porque la quise proteger más, porque la sentí más frágil, más propensa a ser herida. Y en ese deseo de cuidar, cometí un error muy común entre las madres. Confundí amor con sacrificio total. Cedí, justifiqué. Cubrí huecos que ella debía enfrentar sola. Y ahora, mirando atrás, entiendo que a veces heredar no es dar cosas, sino dejar espacio. Espacio para que el otro crezca, para que cometa errores, para que aprendas a levantarse sin exigirle a otro que le preste sus piernas. Unos días después del incidente, Esteban vino a casa con su hija, Lucía, mi nieta de 8 años. Traía una carta dibujada con crayones. «Para la abuela que nunca se deja vencer», decía el título en letras torcidas pero valientes. Lucía me abrazó, y en ese gesto encontré algo que no se puede firmar ante notario: la certeza de que lo que yo sembré sigue vivo. Esteban me miró desde la cocina. «¿Sabes qué es lo más valioso que me diste, mamá?», me dijo mientras servía 2 tazas de té. «No fue el dinero que me ayudó en la universidad. Fue verte defender tu dignidad sin gritar. Fue verte enseñar límites sin odio. Fue aprender que no hay amor verdadero sin respeto mutuo». Me quedé en silencio.
con lágrimas discretas deslizándose por mis mejillas, porque en ese momento entendí que la herencia más poderosa que podía dejar no estaba en cuentas bancarias, ni en propiedades, ni en joyas. Estaba en quién fui mientras vivía, y si algún día Valeria decide despertar, ese legado también estará esperándola, no en un cheque, sino en la memoria de una madre que eligió amarse lo suficiente como para no dejarse pisotear. No todas las historias de madres e hijas terminan con reconciliación. A veces terminan con un silencio necesario. Uno que no grita, pero que pone un límite. Uno que no destruye, pero que construye un nuevo camino, aunque sea en soledad. Desde aquella noche en Francos, no he vuelto a ver a Valeria. Me llegaron rumores que cancelaron la boda en la playa, que harán algo más sencillo. No sé si fue por falta de fondos o por vergüenza. Tampoco lo pregunto. Ya no persigo explicaciones. Quien te quiere bien no te pone a prueba. Te elige, te respeta. Hoy sigo con mi vida. Camino por el parque, doy clases de lectura, cuido mis plantas y escribo cartas que quizá nadie leerá. Pero lo hago porque me reconecta con quien soy, no con quien esperan que sea. Esteban y Lucía vienen cada domingo. A veces cocinamos, a veces solo hablamos de la vida, a veces no hablamos. Solo compartimos el silencio, un silencio distinto, no el del abandono, sino el de la confianza. Y cada vez que Lucía me abraza, entiendo que sí, la paz también se hereda. No en testamentos, no en fideicomisos, sino en el ejemplo, en la voz firme, en el amor que se elige sin rendirse. Gracias por escuchar mi historia. Y si tú, que estás del otro lado de la pantalla, también has sentido que te usan, que te toman por garantizado, que te exigen sin ver tu alma, solo quiero decirte esto. Tu valor no está en lo que das, sino en lo que eres cuando decides no dejarte romper. Si esta historia tocó algo dentro de ti, suscríbete al canal, deja tu me gusta y comparte este video con alguien que necesite recordar su valor. Porque a veces, una historia como esta puede despertar a quien más lo necesita.